Ok, sí, ya estamos. Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, saquemos nuestro cuaderno, pluma y vamos a prepararnos a aprender. A los hermanos que están en Facebook Live, también igual, bendiciones. Y a los que van a estar viendo esto en YouTube, también bendiciones, Shabbat Shalom a todos. Vamos a ver el tema hoy de la unicidad. Unicidad, no vamos a verlo todo, es un poquito extenso. Lo estoy preparando, voy a darlo a la iglesia. Hace años que lo di. Todavía yo no había entendido lo de la Torah. Entonces hoy son los mismos temas, pero ahora con la revelación de la Torah. Entonces te cambia todo. Entonces vamos a empezar el tema de la unicidad. Es un tema muy controversial. El día de hoy en la mayoría de las iglesias, inclusive hasta hay debates, porque los grandes teólogos no se logran poner de acuerdo. El tema de la unicidad, la contraparte es la Trinidad. Entonces, muchos hasta el día de hoy siguen creyendo en la Trinidad, ¿sí? De que el Dios es un Dios trino, que son tres dioses, ¿sí? Y que son los tres dioses forman un Dios verdadero. Entonces, dependiendo de la interpretación que uno le dé, hermanos, es por ahí, es donde tenemos que entender. Una cosa es que sea un Dios trino, o sea, que sean tres dioses y que los tres dioses en unidad formen un Dios verdadero, ¿sí? O que el único Dios verdadero se manifieste en tres formas diferentes. Eso cambia todo la interpretación. Entonces yo sigo creyendo en la Trinidad, en que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo, como siempre se nos ha enseñado, que es la tercera persona de la Trinidad. Para empezar, ni es persona porque es espíritu, y tampoco es tercera, porque eso estaríamos cayendo en idolatría y estaría contradiciendo los mandamientos de la Torah. Entonces no existe bíblicamente ese tema de la Trinidad. El tema más de acuerdo es la unicidad. Entonces por eso le he puesto como tema la unicidad. Y vamos a ver varios textos para comprobar esto. Acuérdense que la Biblia interpreta Biblia. No de que yo creo, que yo pienso. No. Biblia interpreta Biblia. Así de sencillo. Entonces vamos a ir viendo varios textos para ir comprobando cómo las mismas escritores de la escritura, incluso los apóstoles o los profetas, hablaron haciendo referencia a esto. No remarcando el tema de la unicidad, porque para ellos no era un tema, porque para ellos era normal entender eso. Ellos lo entendían bien claro. Para ellos no había controversia. Para ellos no existía la Trinidad. Entonces por eso nunca expresaron nada de eso. Para nosotros en el siglo XX, siglo XXI, ¿sí? Es un tema que hay controversia, y por eso nosotros sí resaltamos las frases o las palabras para poder interpretar lo que ellos entendieron, lo que ellos escribieron, perdón. Pero hay que entender una cosa. Una de las formas para interpretar las escrituras es conocer a los escritores, qué creían ellos, qué pensaban ellos, para poder entender lo que estaban escribiendo. Entonces vamos a ver varias citas del apóstol Pablo. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13. Y vamos a estar viendo varias citas. De hecho son muchas, no todas obviamente, pero lo que quiero es comprobar, o que ustedes entiendan y tengan las citas bíblicas para comprobar el tema de la unicidad. Tito 2:13 dice: mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua. Si yo lo leo así, un pasaje, o cualquiera que lo lea, el tema de que está hablando en este texto es de la venida del Señor Jesucristo. Y me voy a concentrar
¿sí? En la venida del Señor Jesucristo. Pero yo no quiero resaltar aquí la venida del Señor Jesucristo. Eso no es el tema de hoy. Obviamente sabemos que Él viene. No, quiero resaltar cómo expresa estas palabras. Por ejemplo, dice, observe muy bien lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de Yeshua. Observe esto. Dice, Pablo dice que Yeshua es Dios. Nuestra gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua. Es decir, Pablo le está diciendo que Yeshua es Dios, ¿sí? No está diciendo que Yeshua sea la segunda persona de la Trinidad. No, que es Dios. O sea, es Elohim, ¿sí? Note esas pequeñas diferencias de cómo se expresan las cosas, ¿sí? De cómo se dicen. Entonces, Yeshua no solamente era hombre, porque era hombre, 100% hombre, sino también era Dios, era 100% Dios. Por eso es el tema de la deidad de Yeshua. Y eso es el tema donde no se ha logrado entender mucho. Y es donde ha traído controversia. Acuérdense que el enemigo es experto en torcer las escrituras. La misma palabra del Eterno la agarra, las mismas letras, las desacomoda o las acomoda en otra forma y ya el texto te dice otra cosa. O se interpreta de otra forma. Y eso trae para que se saquen otras teologías. Por ejemplo, lo que les decía, el tema de la Trinidad. Lo cual no es bíblico, ¿sí? No es bíblico eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a otra cita bíblica más para ver lo que Pablo dice. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Dice que nuestro Señor Yeshua mismo, perdón, y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Escúchelo, para entender estos temas tenemos que leerlo despacio, para entender y sacar las palabras que queremos que, lo que está expresando el escritor, en este caso Pablo. Aquí Pablo, hermanos, note bien, Pablo está diciendo que Yeshua, que Dios, que el Señor Jesucristo, Yeshua, es Padre y es Espíritu Santo. Que dice, 2 Tesalonicenses 2:16, que nuestro Señor Yeshua mismo y nuestro Padre y Dios nuestro Padre y Dios nuestro. Fíjese cómo lo menciona Pablo. Pablo está diciendo que Yeshua es Dios nuestro Padre. Entonces no puede haber dos padres en la Biblia, sino es el único Padre que existe, el único Dios Padre, ¿sí? Y aquí Pablo está refiriéndose a Yeshua. Entonces no está haciendo una diferencia entre Yeshua y el Padre. ¿Sí me explico? Sino está diciendo que Yeshua es ese Dios y es el Padre. Y luego más abajito menciona también lo del Espíritu Santo. Dice que nos amó y por su gracia nos dio consuelo. Consuelo, nos dio el consolador. ¿Sí? Y una buena esperanza. Todos sabemos quién es el consolador. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, mismo Pablo aquí en este mismo texto no está diciendo que sea una trinidad. No, está diciendo que Yeshua es Dios y Padre y Espíritu Santo, que es diferente. Depende cómo lo interprete cada persona. Entonces, no son tres personas diferentes, ¿sí? Porque eso ya sería idolatría y estaría contradiciendo parte de los 10 mandamientos o de la Torá, ¿sí? O el Shema también, hermano. O el Shema, exactamente. Entonces, no, y contradeciría muchos textos de las Escrituras. Entonces, no podemos irnos por ahí, ¿sí? Entonces, tenemos que tener bien claro el tema de la unicidad
y grabarnos estos textos, sí, o en tenerlos ahí. ¿Por qué? Porque todavía hoy en siglo XXI, hermanos, es triste, pero es la realidad. Sobre todo el cristianismo, que no se les ha revelado la Torá. Estos textos no los entienden y para ellos existen tres dioses. Y eso no. Ahora hay una historia de la Trinidad, dónde nace, de dónde viene, sus orígenes de la Trinidad. O sea, podemos verlo más adelante. No existe, bíblicamente no existe esa teología. Amén. Fue sacada, pues. Entonces aquí Pablo no es que esté haciendo referencia a que sean tres dioses. No. Pablo está mencionando, se está refiriendo a Yeshua y dice que Yeshua es Dios Padre y que es el Consolador y que es el Espíritu Santo. Entonces, es diferente ahí. Amén. Me da otra vez me da otra vez Segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Ok, ahora vamos a ver unos textos del Antiguo Testamento también. Vamos a ver a Daniel. Vamos a Daniel 2:45. Daniel 2:45. Vamos a ver qué dice Daniel. Dice Daniel 2:45. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que habrá de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel y su interpretación. Ok, si leemos este versículo así, y en su contexto, obviamente está hablando del sueño del rey Nabucodonosor, ¿sí? De lo que soñó, el sueño, o sea, la torre, sí. Bueno, el punto no es el sueño, no es la interpretación del sueño, no, ese no es el tema. No, el tema es la unicidad. Entonces saquemos de aquí cómo se expresa Daniel, refiriendo, todos sabemos que la roca que en ese sueño, ¿sí? Que viene y destruye y quiebra los pies mezclados de hierro con bronce, con barro, perdón. Esa roca se refiere a Cristo, obviamente, se refiere porque Dios le está mostrando a Daniel lo porvenir, lo futuro, lo que vendría más adelante, ¿sí? Entonces, y lo que vendría más adelante es Yeshua, es el Señor Jesucristo. Esa roca que viene y destruye, ¿sí? Que viene caída del cielo, Yeshua vino del cielo, vino y destruyó estos imperios, ¿sí? La estatua se refiere a los imperios de Babilonia, los medas, los persas, los griegos y los romanos, ¿sí? Y lo de Europa. Entonces, esta roca viene y destruye eso, y refiriéndose a Yeshua. Pero mire, sabemos que esa es la interpretación del sueño, y dice, este sueño es verdadero, ¿sí? Y fiel. Pero lo que yo quiero que notemos y resaltemos es cómo lo menciona Daniel. Dice, en la segunda parte, el gran Dios ha mostrado al rey lo que habría de acontecer en lo porvenir. O sea, refiriéndose a Yeshua, el que iba a venir, refiriéndose a esa roca. Entonces, lo que quiero que entienda aquí, que la profecía de Daniel, ¿sí? Toda la interpretación de ese sueño, sabemos que era el futuro. Para ellos, para Daniel era un futuro. Para nosotros ya es pasado. Por eso es bien importante cuando interpretamos la Biblia, nos ubiquemos en los tiempos, para poder dar más o menos una más correcta interpretación, ¿sí? Lo que habría de acontecer. ¿Y qué es lo que aconteció? Yeshua vino, ¿ok? Pero el punto es que a ese grande acontecer, Daniel está diciendo el gran Dios, ¿sí? Es decir, ya se le estaba mencionando a Yeshua como ese gran Dios. Entonces, ¿por qué será el que iba a venir? Mire, una cita más ahí mismo en Daniel. Vamos a Daniel 9:3. Daniel 9:3 y 4 también. Daniel 9:3 y 4. Daniel 9:3 y 4.
Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El 4 dice, y oré a Jehová mi Dios. Escuche la diferencia de cómo se menciona uno a otro, pero haciendo referencia al mismo. No que sean dos dioses diferentes. ¿Sí? En el versículo 3 dice que él volvió su rostro a Dios el Señor. Y todos sabemos que en la Biblia cuando dice Señor se refiere a Yeshua, ¿cierto? Eso lo sabemos. Siempre que en la Biblia dice Señor se refiere a Yeshua. Entonces aquí Daniel dice que Yeshua es Dios. O sea, hablando con el lenguaje de la Reina Valera en este caso, no usando las palabras más originales hebreas, refiriéndose a Adonai, Elohim y todo eso, para que quede claro y podamos entender, ¿sí? Entonces, Daniel dice que Yeshua es Dios, y luego en el versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios. Por fin, ¿quién es Dios? ¿Es Yeshua es Dios o es Jehová Dios? O sea, ¿son dos dioses o es lo mismo? Entonces, tenemos que cuestionarnos para saber a lo que se está refiriendo. Entonces, hoy en día, las malas interpretaciones nos dicen eso, de que es que Jehová es el Dios Padre y Yeshua es el segundo Dios de la Trinidad. No es así, mis hermanos. No, es el mismo Dios, ¿sí? Pero se está manifestando de diferentes formas, o lo expresa Daniel en este caso de diferentes formas. No está diciendo Daniel que haya dos dioses o que le oró a dos dioses. Porque en el versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor. Es decir, volví mi rostro, está diciendo que está en una plegaria, está orando ya. ¿Sí? A eso hace referencia, volví mi rostro. Volteé a verlo para clamarle, para orar. ¿Sí? A mi Dios el Señor, o sea, refiriéndose a Yeshua. ¿Sí? Y luego en el 4 dice, y oré a Jehová, ¿sí? Mi Dios. Por fin, le oró en el versículo 3 a un Dios y en el versículo 4 le oró a otro Dios. No es así. La interpretación no es esa. Contradeciría todas las escrituras. No, simplemente que en el versículo 3 le menciona de una forma y en el versículo 4 le menciona de otra forma, pero es el mismo. No es que sean dos dioses. ¿Me explico? El versículo 4, y oré a Jehová mi Dios diciendo, confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas los que guardan tus mandamientos. Entonces, no es que Daniel haga referencia a que haya dos dioses diferentes. No. Es el mismo, sí, pero lo menciona diferente. O sea, en la mente de Daniel no existía tal cosa. En la mente de ningún israelita existía la Trinidad. Eso es blasfemia. Es más, hasta hoy en la actualidad, hoy en el siglo XXI, para un judío no existe en su mente la Trinidad. Por eso es la rivalidad entre judíos y cristianos. Por eso el judaísmo no puede aceptar al Jesús del cristianismo, porque el cristianismo es una Trinidad. Por eso hay un choque, ¿sí?, entre uno y otro. Porque en la mente de un judío jamás estaría contradiciendo la Torah misma. Por eso no aceptan al cristianismo. Amén. Entonces la Trinidad dentro del cristianismo ha hecho un gran daño. No está en la mente de eso. O sea, no hay tres tronos, no hay tres dioses. No existe tal cosa. ¿Con quién nos vamos a ir? ¿Con quién me voy a morar? ¿Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo? No es así. Solamente hay un trono y hay un solo Dios. Y ese mismo y único Dios verdadero se ha manifestado de diferentes formas. Y eso es diferente. Amén. Alright, seguimos avanzando un poquito más. Vamos a Esdras ahora. Esdras 1:2. Esdras 1:2. Esdras 1:2. Esdras 1:2. Mire cómo lo menciona Ciro también. Ciro, ¿quién era Ciro, mi hermano? Ciro, rey de Persia. Escuche, no era ni del pueblo de Israel. No era del pueblo de Dios. Esdras 1:2 dice, así ha dicho Ciro,
rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Jehová. ¿Sí? Obviamente sabemos que no es Jehová, pero lo menciona la escritura como Jehová. ¿Ok? Pero le está diciendo que es el Dios. Ahora, hay que entender una cosa muy clara. Y déjenme lo aclaro y que quede bien claro, vaya la redundancia, en nuestras mentes lo que les voy a decir. Porque he notado esto que se ha malinterpretado. Escuche, la palabra Dios en sí no es nombre. La palabra Dios no es nombre. No, es simplemente para hacer alusión a un Dios que es diferente. ¿Me explico? La palabra Dios no es nombre. No existe ningún Dios en la tierra que se llame Dios. No, la palabra Dios no es nombre, sino es para hacer referencia al nombre de un Dios que es diferente. Es como yo, por ejemplo. Yo soy padre, soy esposo, ¿sí? Pero no es mi nombre. Pero cuando decimos el esposo de, hago referencia a tal cosa. Cuando digo padre, ¿sí? Hago referencia a mi hijo. ¿Sí me explico? No es nombre padre, no es nombre esposo, no es nombre Dios tampoco. La palabra Dios como tal no es nombre. ¿Por qué hago aclaración? Porque me han dicho a mí, mucha gente, no mencione la palabra Dios, hermano, ya quítese ese vocabulario vulgar. Pero es que no es vulgar, es correcto. Pero lo que está en tu mente es lo incorrecto. ¿Qué está en tu mente? Es que nos enseñaron ese Dios romano. No, pues es que eso es lo que está en tu mente. Pero en mi mente no está. O sea, si yo menciono la palabra Dios, pero yo sé que no es el único Dios, pero tengo que mencionar, por ejemplo, aquí dice Ciro, Jehová, el Dios de los cielos. Obviamente para Ciro o para la Reina Valera, el nombre de ese Dios es Jehová. Sabemos que no es cierto, pero ese no es el tema ahorita. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero está mencionando el nombre y luego menciona a lo que se refiere a ese Dios. Jehová, el Dios de los cielos. ¿Me explico? Entonces, para que obviamente vayamos quitando de nuestra mente la contaminación que tenemos. Pero no es que esté mal mencionar la palabra Dios, ¿no? Porque Dios no es nombre, sino estoy haciendo alusión al nombre de ese único Dios que es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, es que el Dios de los romanos, el Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes. O sea, no estoy mencionando ningún nombre de ningún Dios, solamente estoy haciendo alusión a su Dios. ¿Sí me explico el punto? Entonces, ahí es donde yo quiero que entendamos. Cuando la palabra Dios en sí se menciona en la Biblia, no está mal mencionarla. No. Porque no, y más nosotros que ya sabemos que cuál hace referencia al verdadero nombre de Dios. Obviamente, escuche bien. Nadie, hasta ahorita, nadie sabe el verdadero nombre de Dios. Nadie lo sabe. Nadie lo sabemos. ¿Ok? Tenemos ciertas, pues que es Yahvé, que es Jehová, y que es Yahshua, y que Yehoshua. No sabemos el verdadero nombre de Dios, no lo sabemos. Nadie lo sabe. ¿Ok? Ni los mismos judíos hoy en día lo saben todavía. La Biblia, la profecía nos dice que nos sería revelado en los últimos tiempos. ¿Sí? Pues que es que para uno es Jehová. Bueno, pues para ti es Jehová, está bien. No, es que es Yahvé. Bueno, para ti es Yahvé. No, es que es Jehová. Bueno, pues para ti es Jehová. Y así, me explico. Pero no podemos caer en esa controversia, estarnos peleando por diferencias, porque por años ha sido esto. Esto no es de hoy. Esto ha sido de siglos de para atrás. Es que ya se nos reveló el nombre. No es cierto, ese no es nombre. Jehová no es nombre, Yahvé no es nombre. Nadie sabe. Conocemos lo que es el tetragramatón, Yud, Kei, Bab, Kei, ¿sí? YHWH en griego, sí, eso sí, pero ¿cuáles son las consonantes? Perdón, ¿cuáles son las vocales de esas consonantes? ¿Nadie las sabe?
Ahora, que hay escritos antiguos que tienen consonantes, sí, pero no, eso no valida de que eso sea lo correcto. Ahora, de que el nombre es Yeshua en hebreo, al referirse a Jesucristo, eso sí, pero no podemos meternos a profundidad a afirmar como muchos lo afirman, y que a mí me han dicho, es que hermano, yo veo que el nombre no lo menciona. Pues no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe a estas alturas? Pues no lo sé. ¿Usted lo sabe? Sí, compruébemelo. Nadie lo puede comprobar. ¿Sí me explico? Entonces, no, es que yo sé poco hebreo. Pues aún y los judíos que saben hebreo y su idioma es hebreo no lo saben. Entonces yo acá en Occidente quiero presumir porque ya me conozco 3 palabras en hebreo. Ya, es que ese es el nombre. No. Quitémonos eso de nuestra mente. Amén. Entonces, cierro este paréntesis y continuamos. Ok, entonces, Esdras 1:2 dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos. Aquí lo menciona como Jehová. Está bien, ok. Sabemos que no es lo correcto, pero bueno, es ok. ¿Sí? Jehová, el Dios de Persia. ¿Sí? Entonces, para Ciro era Jehová, el Dios de los cielos. ¿Sí? Entonces está refiriéndose a Jehová, el Dios, el único Dios de los cielos, pues, el único creador. No se está refiriendo a ningún otro Dios porque dice, me ha nombrado, me ha llamado, me ha dicho que le levante el templo en Judá. Entonces ningún otro Dios iba a querer permitir que levantara un templo más que el único Dios. ¿Sí me explico? Ok, entonces se está refiriendo a Jehová, pero acá Daniel se refería al Señor. A ese Dios también le hace referencia como Señor. ¿Sí? Entonces no es que haya, hermanos, 2 dioses o 3 dioses o 4 dioses. ¿Sí? No, es uno solo, el único Dios que existe. ¿Sí? Que simplemente se le menciona de diferentes formas, pero es el único, o se manifiesta también de diferentes formas. Alright, seguimos. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El tema no es de arrepentimiento, el tema no es ese, no es el punto. La expresión que está haciendo, en este caso Lucas, lo que dice, para que vengan de la presencia del Señor. ¿A quién se refiere Lucas cuando dice Señor? ¿A quién? Sabemos que es a Yeshua. ¿Sí? Si usted observa la escritura, en el Antiguo Testamento se menciona la palabra Jehová. Jehová. Y en el Nuevo Testamento quitan la palabra Jehová y ponen Señor, pero es el mismo. En el Nuevo Testamento no existe la palabra Jehová. Eso existe en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento existe Señor. Pero no es que sean 2 dioses diferentes. No. Es el mismo, pero simplemente al traducirlos pusieron esto. ¿Me explico? Entonces, aquí Lucas hace referencia a el Señor Jesucristo, ¿sí? Que de la presencia del Señor Jesucristo vendrían tiempos de refrigerio. Pero los pasajes que acabamos de ver ahorita del Antiguo Testamento, de Esdras y Daniel, hacen referencia a ese Dios como Jehová. Entonces no es que Jehová sea un Dios y no es que Yeshua sea otro Dios, sino que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero simplemente se le expresa diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que conocerlo. Amén. Entonces Jehová es el Señor y el Señor es Yeshua y Yeshua es el Dios del Padre. Lo mencionó Pablo. Tenemos que entender esos pequeños que aparentemente como que se oye como trabalenguas, pero no es así. Alright, seguimos avanzando. Gálatas 3:4. Gálatas 3:4. Entonces, el Señor es Yeshua. Pero Pablo lo menciona también en Tesalonicenses y Tito, que Yeshua es Dios. Le mencionó como Dios a Yeshua, ¿sí? Jehová del Antiguo Testamento es Yeshua.
o es el Señor también, son lo mismo, es el mismo. No existe, es que el Dios del Antiguo Testamento, el Padre es uno, Yeshua del Nuevo Testamento es otro, Jehová del Antiguo Testamento es otro, el Espíritu Santo del Nuevo Testamento es otro. No, entonces ya son 4 dioses. No, no es así, mis hermanos. No es por ahí la interpretación. All right. Entonces, ya vimos a Yeshua en relación al Señor o en relación a Jehová y Dios. Ahora vamos a ver a Yeshua en relación al Espíritu Santo. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Escuche lo que Pablo está diciendo. Dios envió al Espíritu de su Hijo. ¿A cuál Dios se refiere? Al único Dios. En la mente de Pablo no había Trinidad. ¿Sí? A Dios Padre. Dice que Dios Padre envió. ¿Sí? ¿Qué envió? Dice a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Yeshua, Señor Jesucristo. Pero dice que envió el Espíritu. No dice que envió a Yeshua, sino que envió el Espíritu del Hijo. ¿Me explico el punto? Dios envió al Espíritu de su Hijo. Ahora, ¿y quién fue el que vino después de Yeshua? Pues el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. No es que sean 2 dioses diferentes. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Yeshua, el segundo Dios de la Trinidad. No, no es así. Sino que es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Hijo. Es el mismo. Y no nos salgamos de ahí. Eso no contradice ningún texto. Si yo menciono como Trinidad o como el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, contradeciría muchos textos de las Escrituras. Muchos. La Escritura chocaría. ¿Sí? Y no se está interpretando a sí misma, entonces. Ok, Romanos 5:5. Romanos 5:5. Pablo confirma aquí una vez más lo que estaba diciendo en Gálatas. Dice, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí ya menciona la palabra Espíritu Santo. Y acá en Gálatas mencionaba el Espíritu de su Hijo. No son 2 espíritus. El Espíritu del Hijo es uno y el Espíritu Santo es otro. No, no son 2 espíritus. Solamente hay uno. ¿Sí me explico? Amén. Aquí lo menciona ya como Espíritu Santo o Ruach HaKodesh. Y no que el Espíritu del Hijo sea otro. No, no es así. Hace referencia en Gálatas que Dios envió al Espíritu de su Hijo, y en Romanos dice que el Espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo, nada más. O sea, conectamos un texto con otro y nos da la correcta interpretación, porque eso es lo que estaba en la mente de Pablo. No puede haber en la mente de Pablo otras cosas, porque él no creía en otras cosas. Él creía en un ejad, como todo hebreo. Amén. Nosotros acá en Occidente, también por la cultura romana que influyó mucho en esos tiempos, cambiaron todos esos temas. Los padres del cristianismo en el siglo segundo, a mediados del siglo segundo y el siglo tercero, fueron los que empezaron a meter la teología del reemplazo y a cambiar, a malinterpretar estos textos con una mentalidad romana, greco-romana, no con una mentalidad hebrea. Por eso nosotros acá en Occidente heredamos una cultura más greco-romana que hebrea. Y la escritura que nosotros tenemos, todas las Biblias que tenemos, tienen una herencia muy grande de cultura greco-romana. Hasta ahora, en el siglo XXI, que ya tenemos más Biblias, más en contexto hebreo, que es diferente. Pero, hermanos, años para atrás ni conocíamos el idioma hebreo. Entonces, todo lo que nos llegaba en influencia en cuestión a Biblia era romano, a través de la Iglesia Católica. No con eso estoy criticando a nadie. Qué bueno que se permitió eso. Al menos nos llegó algo de Dios. Pero tenemos que ser realistas. Había cosas que no estaban correctas. Amén.
Romanos 8:15. Romanos 8:15. Un texto más de lo mismo de lo que Pablo está hablando. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora cambió el nombre. Ya no es el espíritu de Yeshua, ya no es el Espíritu Santo, sino ahora es el espíritu de adopción. Ah, ¿son 3 espíritus? No. Simplemente Pablo lo menciona de 3 formas diferentes, refiriéndose al Espíritu Santo. Nada más. El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Mire, regresemos a Gálatas 4:6 y conectémoslos con Romanos 8:15. Dice Gálatas 4:6, se lo leo, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, o sea, de Yeshua, y ese espíritu clama Abba Padre. Ok, ahora vamos a Romanos 8:15. Dice que recibimos el espíritu de adopción, y ese espíritu de adopción clama Abba Padre. Es decir, los 2 espíritus claman Abba Padre. ¿Son 2 dioses diferentes? ¿2 espíritus diferentes? No, es el mismo, porque clama Abba Padre. ¿Me explico? Nomás que lo menciona Pablo con otro nombre. Pero no se está haciendo referencia a que sea otro espíritu u otro Dios. No. Entonces, ¿quién es este espíritu de adopción aquí en Romanos 8:15? ¿Quién es el espíritu de su Hijo en Gálatas 4:6? ¿Quién es el Espíritu Santo o el Consolador en Romanos 5:5? Lo que acabamos de leer ahorita. Es el mismo. ¿Me explico? Es el mismo, hermanos. No es que se refiere al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Pero no es que sea el tercer persona de la Trinidad. No existe tal cosa en las Escrituras. Obviamente se lo han inventado por ahí. Muchos lo creímos en un tiempo. Pero hemos recibido estas revelaciones. Creemos que no es lo correcto. Sí. Y por eso hemos creído en esto. Ok. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Yeshua. El Espíritu Santo es Yeshua mismo. No son 2, no son 3, no son 4. Es solamente un solo Dios. Existe, creador de todas las cosas. Y ese único Dios que existe, a Él le plació. En otras palabras más sencillas, le dio la gana. A Él le dio la gana manifestarse en carne y venir a la tierra en carne. A Él le dio la gana, ¿sí?, irse nuevamente y dejar simplemente Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a Él le dio la gana, nada más. Punto. Su soberanía. Amén. Tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Vamos a ver una más, mi hermano, y ahí nos vamos a quedar y habremos preguntas, dudas, porque a las 11 en punto yo tengo una visita que tengo que atender. Efesios 4:6. Efesios 4:6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo lo resume aquí y les tumba la teología de la Trinidad, la teología de la dualidad, la teología de todas las teologías las tumba Pablo con este texto. Un Dios, dice. No dice 2 dioses, no dice 3 dioses. No dice 4 dioses, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Se acabó. Ahí encerró todo Pablo. Con ese texto encerró todo. Amén. Con este texto entonces Pablo, haga de cuenta que está rematando, ¿sí? Si alguien tenía duda o creía o no creía en la deidad de Yeshua, o creía en otras teologías, con este texto, si lo entendemos correctamente, Pablo está diciendo un Dios, no más. No le busques por otro lado. Dice Pablo, un Dios, nada más, punto. Y ese único Dios, ¿sí?, es
Padre de todos. Se acabó. Y ese Dios que es Padre de todos, Él es el cual es sobre todos. Y es por todos y es en todos. En todos. ¿Quién es el que está en mí? El Espíritu Santo. Pues ese es el único Dios que está en todos los que le hemos aceptado. Amén. Sobre todos. Porque estoy bajo la cobertura de Él. Del único Dios. Un solo Dios. Ese único Dios que es el Padre de todos y también es el Padre sobre todos y es en todos y es para todos y es en todos. Y obviamente los textos que acabamos de leer anterior, Pablo hace referencia a que ese Dios es Yeshua con los textos que leímos anterior. Entonces se está refiriendo a Yeshua. Amén. All right. Bueno, hermanos, aquí nos vamos a quedar. Hermano, si me dice la última cita, no la alcancé a escuchar. Efesios 4:6, mi hermana. Ok, gracias. Sí. Ok, abrimos micrófonos. Si hay preguntas, dudas, comentarios, adelante. Es Hechos 4:6. Efesios 4:6. Efesios. Efesios 4:6, sí. ¿Dije Hechos 4:6? Ya se lo entendí. Ok. All right. Bueno, abrimos pantallas, abrimos micrófonos. Si tenemos preguntas, dudas, comentarios, las hacemos. Me despido acá de YouTube. Dios me los bendiga a todos. Si tienen preguntas, me los hacen ahí en sus comentarios y les estaré contestando después. Bendiciones y compartan esto.